Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Estamos en el domingo primero de Cuaresma, en el ciclo A, por lo tanto con el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto en la versión de San Mateo. Bien, lo primero, Jesús es tentado, eso lo fue a lo largo de toda su vida, Jesús estuvo todo el tiempo tentado. De hecho, a mí me gustaría empezar a analizar este texto a partir de una de sus últimas frases. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Eso mismo se lo dice a Pedro en el capítulo 16. Le dice, vete, Satanás. Nada menos. Miren cómo lo trata. Claro, con Pedro tuvo una diferencia, que es que le agregó, vete detrás mío. Así que, bueno, fue un poquitito más suave que con Satanás, ¿no? Porque a Satanás directamente lo mandó fuera. Vete, Satanás. Pero quiero que vean en esa frase, capítulo 16, 23, ¿no? Así que, mucho después, que Jesús en realidad fue tentado todo el tiempo. ¿Tentado de qué? Tentado de, por ejemplo, en ese caso, no seguir el camino de la cruz. En cierto modo podemos hablar de Getsemaní como de una tentación, ¿no? Bueno, la última tentación de Cristo, como dice en la bellísima novela de Kazantzakis, ¿no? La última tentación de Cristo, bajarse de la cruz y llevar una vida normal. Lo podía hacer, sí, era hombre, era verdadero hombre. Podría haber llevado una vida normal. Y sin embargo, Jesús acepta que su camino es especial y rechaza esa tentación, vamos a decir así, de normalidad en su vida. La tentación misma cuando multiplica los panes, ¿no? Y lo corren ahí para hacerlo rey. Pero Jesús rechaza eso. ¿Ven? Entonces, a lo largo de toda su vida, Jesús sorteó la gran tentación. Bueno, en estos relatos, tanto en el de Mateo como en el de Lucas, se nos dramatiza eso que en realidad fue una experiencia de vida de Jesús. ¿Cómo habrá sido el hecho de la tentación, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que Cristo fuera tentado? Bueno, lo fue, como les digo, a lo largo de toda su vida. Pero ¿cómo habrá sido el hecho? Bueno, en realidad el hecho lo tenemos muy condensadamente dicho en el Evangelio de Marcos. Lo leemos en el ciclo B, pero tan pequeño es que incluso en el ciclo B, para abrir la Cuaresma, lo juntamos con la perícopa siguiente, porque con el texto de las tentaciones de Marcos no nos alcanza. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Lo voy a leer porque es más fácil leerlo que cualquier comentario que hagamos. Dice, a continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Eso es todo, Fíjense que San Mateo, digamos que como que le rinde un homenaje a San Marcos. Vamos a ver, al inicio de San Mateo dice, en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y al final va a decir, entonces el diablo le dejó y aquí que se acercaban los ángeles y le servían. Fíjense que San Mateo ha hecho como una cuña de esas dos frases de San Marcos y en el medio nos cuenta las tentaciones. Nos lo cuenta a la vez como algo ordinario y extraordinario. Es ordinario en el sentido en que la tentación forma parte de la vida del hombre. Y en el fondo, si vamos muy al fondo, las tentaciones son siempre estas. Dostoyevsky, que tanto ha penetrado en el sentido profundo de la vida de Cristo, en un texto realmente maravilloso que es digno de meditarse una y otra vez, que es El Gran Inquisidor, un texto poético que está incluido en Los Hermanos Karamazov, en el libro segundo de los Hermanos Karamazov. En ese texto, el Gran Inquisidor hace una exégesis muy profunda de estas tentaciones
en la versión de San Mateo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que dice es, si reuniéramos a todos los sabios del mundo y le dijéramos, a ver, prepárennos cuál sería la pregunta más profunda, el cuestionamiento más profundo que se le hace a un hombre, ¿no? Entonces dice, llegaríamos a estas tres cuestiones que le plantea el demonio a Jesús. Entonces, en cierto sentido, las tres tentaciones son la tentación. Abandonar el camino de Dios en función de un camino totalmente propio. Hacerme dueño de mí mismo. Claro, y uno dice, pero eso es bueno. Claro, sí, el proyecto de hacerme dueño de mí mismo es algo bueno. Yo me tengo que hacer cargo de mí mismo. Pero resulta que en el camino de hacerme cargo de mí mismo, lo que plantean las tentaciones es que termino poniendo un Dios sustituto, un Dios que no es más que un espejo de mí mismo. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Entonces yo, para hacerme cargo de mí mismo, yo también soy hijo de Dios. Y eso está reconocido incluso en la Escritura. Israel es... tú eres nuestro Padre, le dice Israel a Dios. Entonces, ser hijo de Dios no es, en esta dimensión del texto, no es una condición especial de Cristo. El creyente es el hijo de Dios. Pero en ese hacerse cargo de sí mismo, puede rechazar al Dios verdadero y a los planes que ese Dios tiene en función de planes propios. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Haz un milagrito. Y el propio Jesús dice que si nosotros creemos lo suficiente, podemos decirle a esa montaña que se retire y que se tire en el mar, y lo va a hacer. Así que esto de hacer un milagrito no es algo específico de Cristo. Resulta que yo puedo, haciéndome cargo de mí mismo y rechazando los planes de Dios sobre mí, puedo realizar esto mismo que dicen las tentaciones. Así que en cierto sentido, las tentaciones se refieren a todos los hombres, al hombre en general. De hecho, por algo se ponen en el primer domingo de Cuaresma, cuando empieza precisamente eso que llamamos en el lenguaje, en la jerga litúrgica, los ejercicios cuaresmales. Casi como un pugilato. Empezamos la lucha cuaresmal y entonces se nos orienta con el texto de las tentaciones. Se nos dice, mira, Cristo en el fondo no pasó otras tentaciones que las que pasan los demás hombres. Jesús asumió hasta tal punto la condición humana que es tentado como nosotros, y sortea la tentación como lo podemos hacer nosotros. Pero también desde otro punto de vista podríamos decir que estas tentaciones son un texto extraordinario. Se sale de lo normal, no le hablan a todos los hombres, les hablan a Cristo. Entonces es un texto cristológico, porque específicamente se dirigen a Jesús como Mesías, como Cristo. Si eres el Hijo de Dios, y aquí ya Hijo de Dios lo ponemos con mayúscula, ya no es el Hijo de Dios como cualquiera de nosotros lo es, sino que Él lo es de una manera especial, tan especial que acaba de abrirse el cielo y de decir que este es mi Hijo amado. Así que esa misma frase, si eres el Hijo de Dios, tiene dos lecturas. Una lectura que podríamos llamar parenética, exhortativa, moral, pónganle el nombre que quiera, para todos, una lectura parenética, una lectura que sirve para que todos nos hagamos una composición del lugar de que la voluntad de Dios no siempre va a coincidir con nuestra voluntad, y que el verdadero proyecto del hombre, cuando realmente se hace cargo de sí mismo, es cuando camina en la voluntad de Dios, no en la propia. Esa es la lectura parenética. Pero también aquí una dimensión cristológica. Esto le habla a Jesús y de hecho ocurren cosas espectaculares.
Lo lleva desde el desierto hasta el alero del templo y de allí lo lleva a la montaña más alta desde donde se ven todos los reinos de la tierra. Eso no le ocurre a cualquiera. Había un cura argentino, exégeta en su momento, digamos, una persona muy especial en cuanto a su exégesis, ¿no? El padre Castellani, que decía que bueno, que esto la tentación esta era un acontecimiento normal en la vida del hombre. Y hasta tal punto que el texto estaba planteado naturalmente, ¿no? Y decía, bueno, está bien que se habla de un ayuno de 40 días, pero cualquiera puede hacer un ayuno de 40 días. Y para demostrarlo, decía, yo hice un ayuno de 40 días. Y entonces contaba lo que se sentía en el primer día, en el segundo día, quinto día, décimo día. Dice, claro, y todo controlado con el médico. Pero aquí no hay ningún médico. Aquí no hay ningún control. Son 40 días puro y duro. Entonces esto no es algo normal. Lo que nos está planteando no es algo normal. De hecho, recorramos todo el Antiguo Testamento y encontramos solo 2 ayunos de 40 días. Y los 2 en circunstancias absolutamente especiales. El ayuno de Moisés, antes de recibir la ley, y el ayuno de Elías, cuando va a reunirse con Dios en el Horeb, que dice que huye del rey Ahab y entonces se desea la muerte porque dice, esto ya no tiene sentido. Y entonces Dios lo alimenta y lo alimenta una vez, lo alimenta 2 veces, lo alimenta la tercera vez y después dice, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios en el Horeb. ¿Ven qué? 40 días no es una cifra que aquí tenga ningún naturalismo. No está pensado en función de, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, no. Está pensado en función de que es algo especial. Va a ocurrir algo especial. ¿Dónde va a ocurrir algo especial? Fíjense que igual que en los otros 2 casos, en la montaña más alta, Moisés después de 40 días de ayuno en la montaña del Sinaí va a recibir la ley. Elías en el Horeb va a recibir la revelación de Dios. Ponte allí afuera que va a pasar Dios. No lo podrás ver, pero ponte ahí que va a pasar. Y ahora Jesús, la tercera tentación va a ser precisamente en la montaña más alta, una montaña indeterminada, porque se ven todos los reinos de la tierra, así que esa no es una montaña naturalística. Ven que, en cierto sentido, hay una dimensión del texto que nos lleva muy más allá de lo que es la experiencia de cualquier hombre. Aquí es Jesús confrontado dramáticamente con la posibilidad de aceptar o rechazar el proyecto de Dios, no para cualquier vida humana, sino para la de Él. Y resulta que ese proyecto es el proyecto de obediencia radical al Padre. Desde cierto punto de vista, este es un texto que además está en una serie de 3 textos, el bautismo, las tentaciones y la acreditación geográfica que hemos visto hace muy poquito. Es un texto de acreditación mesiánica, es un texto en donde Jesús no solo se va a hacer cargo de su mesianidad, tú eres el Cristo, sí, pero ¿cómo soy el Cristo? Se va a hacer cargo de su mesianidad y va a expresar, a través de lo que está diciendo en esas tentaciones, va a expresar en qué consiste realmente su mesianidad. Como le dice el gran inquisidor, precisamente en ese texto de Dostoyevsky, dice, el día que rechazaste hacer un milagro para convertir las piedras en pan, clavaste la cruz. Porque ese día le diste la espalda al deseo del hombre. El deseo nuestro es que Jesús, Señor, haz un milagro. Bájate de la cruz y vamos a creer. Y Jesús no se baja de la cruz. Y eso mismo hacen las tentaciones. Ven que es un texto muy cristológico, porque nos dice no solo que Jesús es el Mesías, sino de qué manera es el Mesías. Es el Mesías
siguiendo en obediencia los planes inescrutables, completamente inescrutables del Padre. Por eso las tentaciones en San Mateo empiezan con una frase muy curiosa. Dicen, en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fíjense, para ser tentado por el diablo. Leemos de nuevo el de San Marcos. A continuación el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por el diablo. Ya que estaba ahí, el diablo también, así que lo tienta. Pero aquí el de San Mateo empieza de una manera muy peculiar. Para ser tentado por el diablo. Entonces, Jesús, para llegar a ser el Mesías que es, y que solo llega a serlo en plenitud por la resurrección de entre los muertos, es decir, que tiene que pasar por la muerte, como lo va a decir San Pablo, ¿no? en Romanos 1, constituido Hijo de Dios con poder desde la resurrección de entre los muertos. Es la resurrección de entre los muertos que le da el Padre por su obediencia filial hasta las últimas consecuencias, eso lo constituye en Hijo de Dios con poder, en Mesías con poder. Nada anterior, nada que él haga antes lo constituye en Mesías con poder. Él puede convertir las piedras en pan, ¿tiene poder para eso? Sí, tiene poder para eso, pero no lo hace. Si lo hubiera hecho, hubiera abandonado el proyecto mesiánico. ¿Puede él tirarse desde el templo y ser recogido por los ángeles? Sí, sin ninguna duda. Él podría haber caído desde el alero del templo y vamos a suponer que Dios lo hubiera podido proteger. Es que podía protegerlo. De hecho, lo dice. El salmo que le cita el demonio lo dice. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Así que podía, pero hubiera dejado su proyecto mesiánico. Y lo mismo, Dios le ofrece a través del Salmo darle en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y el demonio le dice, solamente con que me lo pidas te lo doy. O sea, mucho menos que lo que pide el Padre, porque el Padre quiere que hagas todo un camino mesiánico, pero a mí pídemelo y te daré en herencia a las naciones. Le cita el Salmo, pero atribuyéndose a sí mismo. Y entonces Jesús ni lo acepta ni lo rechaza, simplemente le dice, no eres Dios. O sea, no eres el dueño de ese poder. Entonces, ¿cómo me lo estás ofreciendo? Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. ¿Ven? Entonces, Jesús, a través de las tentaciones, entra en el camino de la auténtica mesianidad. La auténtica mesianidad es una mesianidad completamente despojada de poder. Puede convertir las piedras en panes, pero no lo hace. Puede tirarse del alero del templo, pero no lo hace. Puede poseer el dominio sobre toda la tierra, la autoridad, pero no lo hace. Siguiendo con el mismo Dostoyevsky, dice, miren, lo voy a leer literalmente como lo dice, porque realmente es valioso. Dice, solo hay tres fuerzas capaces de someter para siempre la conciencia de esos seres débiles e indómitos, es decir, nosotros, ¿no? Haciéndolos felices. O sea, que no es someterlos a una tiranía, es haciéndolos felices. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? El milagro, el misterio y la autoridad. Y en una curiosa exégesis, haciendo exégesis de este texto, nos muestra que Jesús rechaza esas tres fuerzas. En el fondo rechaza toda fuerza, rechaza todo poder. Su mesianismo es un mesianismo de no poder. Entonces ahí
Volvemos a la dimensión parenética de las tentaciones. Es que las tentaciones no son un ejemplo de qué hay que citar de la Escritura para vencer la tentación. Se puede citar eso como cualquier otra cosa. El demonio también cita la Escritura, ¿eh? El problema aquí no es citar la Escritura para vencer la tentación. El problema es qué es lo que se está rechazando, qué es lo que se está aceptando. Se está rechazando la filiación divina construida desde el poder. Y se está aceptando la verdadera filiación divina, que es la filiación de la que después va a hablar Jesús en todo el Evangelio. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los que sufren. La filiación divina en el no poder, en la indigencia, incluso en la lejanía de Dios. Eso es lo que se está aceptando como el verdadero proyecto de Dios para el hombre. Dios, que siendo todopoderoso se hace débil y se despoja de sí mismo, quiere un hombre y ahora lo voy a incluir esto, quiere un hombre que sea capaz de despojarse de sí mismo. Y dejé ahí la frase, y una iglesia, porque en definitiva, ¿por qué leemos en el primer domingo de Cuaresma estas tentaciones? No es un manualcito para que cada uno se lo lleve a su casa y vea cómo sortear la tentación. Es un manual para la iglesia. Es la iglesia la que tiene que aceptar de una vez por todas, diría yo, el mesianismo que Jesús le ofrece. Jesús es Mesías, investido por Dios, pero Él inviste a su iglesia también mesiánicamente. La inviste para que lleve en su nombre a todas las naciones el nombre de Dios, la obediencia de Dios. Pero ¿de qué modo se lleva la obediencia de Dios? ¿Cuál es el mesianismo de la iglesia? El mismo que el de Jesús, no podría ser otro. Tiene que ser un mesianismo de no poder, no un mesianismo de poder. Hay mesianismo de poder. A través de la autoridad, a través del misterio, de controlar la conciencia de los hombres, hay un mesianismo de poder. Pero ese no es el mesianismo que nos ofrece Jesús. Es el que ofrece el otro amigo, no es el que ofrece Jesús. Espero que en esta Cuaresma nos ayude a meditar acerca de estos dos proyectos, los dos mesiánicos, el mesianismo del poder, que es el mesianismo del demonio, que es el mesianismo de la autoridad mundana, que es el mesianismo del control sobre el misterio, que es el mesianismo de un Dios que se sienta arriba y maneja como títeres a la humanidad, y por lo tanto de una iglesia que se siente autorizada a hacer lo mismo, y el mesianismo que ofrece Jesús, el mesianismo de la donación de sí mismo, del despojamiento de sí mismo, que lleva, desde luego, al auténtico mesianismo, el del servicio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.